Señor usuario, esta nota puede ser de su interés. Bueno, este espacio que el Hospital Manuela Beltrán ha abierto para que nos dirijamos a la comunidad en todo lo que es tema educativo, hoy tocamos el pie diabético. Entonces, hoy nos acompaña Manuela. Manuela nos va a dar unos pequeños tips. Entonces, Manu, cuéntanos. En estos pacientes es muy importante manejar el tema de la alimentación, mantener una alimentación sana. Una alimentación que sea dirigida por profesionales. Aquí hablamos de evitar un poquito las recomendaciones que alrededor se nos pueda dar, siempre acudir a nuestra nutricionista, o aquí contamos con una gran nutricionista que es la doctora Andrea. Con ella podemos sacar citas, podemos venir y podemos consultar. Recordemos que la nutrición del diabético tiene que ser hipocalórica y tiene otros tips que solo ella les puede brindar en cuanto a cómo fortalecer ese sistema inmune. Recordemos que el paciente diabético siempre va a tener tendencia a sufrir de infecciones, a que se nos complique una cantidad de situaciones de salud. Si no prestamos atención, con una buena nutrición podemos ir bien. Otro tip, Manuela. Otro muy importante es el control de la glicemia en estos pacientes. Manuela, cuéntanos, por ejemplo, ese control, ¿cómo lo llevamos? El paciente, pues, tomarse la glucometría, dependiendo de la orden prescrita del médico, puede hacerlo 1 hora antes de la comida, o depende si el doctor la tiene 2 horas post comida. Llevar su agendita, anotar las glucometrías de la semana y mirar si en esa semana tuvo pues alteración de alguna de ellas. Por eso es muy importante controlar todo esto con la dieta del paciente. Muy bien, Manuela. ¿Y otra recomendación que tú les darías? Los cuidados que debemos tener en estos pacientes, como el uso del zapato, cómo hidratar la piel. En estos pacientes es muy importante revisarle las uñas, cómo debemos hacerle un corte de uñas a estos pacientes. Muy importante, Manuela. Por ejemplo, los zapatos que debe utilizar un paciente diabético son zapatos que tienen que ir de una manera y unas características especiales. Aquí en el Socorro contamos con varios centros que arman o fabrican los zapatos de acuerdo a la anatomía que el paciente como tal requiere. Entonces, importante, bueno, ya no tenemos como tal el dinero para acercarnos pues a esos centros. ¿Qué se recomienda? Calzado cómodo, que evitarle como tal las costuras en zonas plantares y en zonas alrededor del pie que generen lesiones y que no nos podamos dar cuenta. Ahí lo que dice Manuela es muy importante. Si nosotros cogemos el hábito de todos los días hidratarnos los pies, podemos observar qué características tiene el pie, ¿cierto? Que si hay lesiones, muchos de los pacientes pierden sensibilidad en sus pies. Entonces, si encontramos una piedra o una puntilla, nos laceramos, muy posiblemente no vamos a sentir, pero si tenemos el hábito de revisarnos todos los días los pies, va a ser una situación que podemos controlar a tiempo. Otra cosa muy importante que nos comenta Manuela, el corte y el limado de uñas. Tiene que ser un corte recto, tenemos que utilizar limas, pero para esto tenemos que evitar que la limada genere abrasión como tal en la piel. Podremos mostrarles más adelante con un video de pronto cómo se puede realizar ese cuidado de los pies. Otra cosa importante es la callosidad, la hiperkeratinosis que generan los pies. Entonces, para esto siempre recomendamos que se sumerjan los pies. El jabón como tal genera una resequedad, pero si los mantenemos sumergidos en agua tibia, que tenga de pronto unas goticas de limón, bicarbonato que tenemos en casa, eso nos va a permitir aflojar las células muertas de los pies, y ahí sí podemos utilizar una pala que sea más bien de madera, no metálica, y que podamos generar ese limado, esa fricción para aquellas callosidades. También, ¿qué les recomiendo? Que si no lo sabemos hacer, antes de hacerlo consultemos con un especialista, o que sencillamente tengamos precaución a la hora de ejercer esa acción. Otra cosa muy importante, la hidratación, la piel de los pies pues es una piel mucho más gruesa, entonces pues cualquier cremita no nos va a servir.
¿qué recomendamos? Recomendamos, por ejemplo, que a esa crema se le adicione también aceite de almendras y que sea más bien como un emoliente que ayude tanto a hidratar como a humectar. Entonces, básicamente eso. No sé, Manuela, ¿qué otro tip nos tengas por ahí? No, jefe, sería más o menos como comentarles de pronto cómo podríamos hacer la curación en la casa de estos pacientes o cómo pueden manejar ellos estas heridas o de pie diabético, de pronto alguien que no tenga los recursos para acercarse al hospital. Algunos tips de pronto para que se haga su curación en casa. Importante. ¿Por qué les digo? Porque la mayoría de los pacientes acuden a las técnicas tradicionales, entonces a las hierbitas, que también las conocemos, el llantén, el matarratón y todas esas hierbas que las abuelas usaban, ¿sí? Invitarlos a que, bueno, el paciente diabético es predisponente a infecciones dependiendo del nivel de glucometría o de azúcar que en resultado esté, ¿cierto? Si nosotros tenemos una herida plantar o en el pie y a eso le anexamos soluciones o con principios orgánicos como son las hierbitas, ¿cierto? Ellas van a fortalecer como tal o van a alimentar esas posibles bacterias que nosotros tenemos ahí. Entonces nosotros como ente hospitalario y aquí todo el grupo siempre recomendamos que sea con solución salina, las venden en las droguerías y es muy barata y es específicamente para esa área. Entonces, ¿cómo sería? Primero lavamos con agua y jabón, nos aseamos todo y ya para enfocar en esa área como tal, solo con solución salina y gasitas y cubrir las heridas. ¿Por qué lo decimos? Porque hay pacientes que llegan con una complejidad también, aparte del pie diabético y en fin, sea úlcera venosa, es la miasis. La miasis son gusanitos en la herida. ¿Por qué? Porque existen las moscas, ven las heridas abiertas y ellas se paran y efectivamente pues desarrollamos esa complejidad. Bueno, de igual forma, así como es importante el cuidado del pie, también tenemos que estar pendientes de los signos de infección. En estos están la fiebre, mal olor, drenaje abundante, sea sangre o sea como un líquido amarillo. También es importante el dolor intenso. En los pacientes diabéticos por la pérdida de la sensibilidad van a sentir dolor ganglionar, sea a nivel inguinal o donde tengan la herida, más o menos. Si hablamos de pie diabético es a nivel inguinal. Entonces básicamente eso, el mal olor también nos puede hacer un llamado y nuestras familias hacen partícipe también de ese cuidado.